Buenos días, ¿cómo amanecieron? Buenos días. Muy bien. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Qué bueno Hola, verlos. Walter. Hola, Fernando. Gracias por estar acá y les quiero contar a todos, vamos a hacer una serie de cambios porque vamos a hacer esto durante siete capítulos especiales para que ustedes aprendan y conozcan de innovación, conozcan los principios, sepan hacia dónde dirigirse y si quieren iniciar algo de su compañía, también sepan contestar a Walter y a Johnny, pero nosotros aquí vamos a dar todo para que tú tengas un contenido especial y que puedas aprender cuáles son las bases de la innovación para que cuando tú decidas hacer algo, pues tengas sólidas bases. Walter, muchas gracias. Johnny, muchas gracias. Buenos días. Qué bueno que están aquí conmigo. Gracias a ti, Fernando. Al contrario, al contrario. Muy, muy agradecidos por ¿cómo se llama? Por habernos invitado a tu programa. Gracias. Y yo creo que hay una cosa importante. Hoy vamos a hablar de qué es lo que interrumpe la innovación y creo que eso es muy importante porque, miren, creo que es muy fácil decir qué le interrumpe, pero saber realmente de dónde viene eso que lo interrumpe es lo que vamos a aprender hoy, ¿verdad, Walter? Uno de los puntos fundamentales justamente en innovación, cuando alguien va innovando, Fernando, tal cual vos lo decís, cuando alguien innova, el problema que tiene es pensar que todo va a fluir en primera instancia. Y vos sabés bien que cuando un negocio arranca, cuando una idea comienza a ponerse en funcionamiento, la idea tiene una condición, digamos, que después lo vamos a analizar con detenimiento, pero la idea tiene una condición de que las personas que tienen una idea nueva, es decir, una idea diferente, es como que se adelantan en el tiempo, es decir, viven en un tiempo paralelo. Entonces, toda incorporación de algo que entre el pensamiento que vos tenés, que querés implementar, y la realidad actual, en ese segmento hay un vacío que está lleno de oportunidades, de problemas, de conflictos, de errores, de equivocaciones y de aciertos, por supuesto. Entonces, siempre cuando alguien trabaja en innovación tiene que entender que el solo hecho de una idea genera un espacio temporal paralelo. Y entonces vos tenés que transitar ese espacio temporal hacia la nueva realidad. Entonces estás trabajando sobre riesgos, sobre incertidumbre, sobre una frontera de ignorancia que tenés que aprender a transitar. Entonces nada tiene flujo en innovación. Sabemos todo. Disculpen, Gustavo Flores está con ustedes. Gustavo Flores, sí, es del equipo de Ipkin, sí. Es del equipo. ¿Lo invitaste hoy? ¿Va a estar aquí con nosotros? Le envié la invitación para que esté en el programa. No, la invitación era las redes. Este es para que perdón. pero no importa. Si va a estar con nosotros, bienvenido sea. Gustavo es del equipo de Ipkin, sí. Es nuestra persona responsable en todo lo que son sistemas de Ipkin, y una gran persona. Siempre está acompañándonos en sistemas. Y quiero que también vos lo conozcas, Fernando. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, y en la jugada, entonces, ahora vamos a arrancar con el tema, no sé, Johnny, ¿cómo le entramos? Ustedes mandan. De hecho, iba a comentar algo a manera de introducción. Hace unos años, y de verdad, ya cómo pasa el tiempo, cuando empecé yo a recibir las clases de Walter, en la primera certificación que yo recibí, que fue hace como 3 años más o menos, cuando empezó él a fundar Ipkin, con este pensamiento disruptivo totalmente de la innovación, yo era un fiel seguidor de las metodologías. Y eso fue algo que vino y me explotó la cabeza. Y ahorita que dice él que sí, que realmente viene y está, y viene y la gente se acomoda. Es que eso es lo que hacemos. Hoy yo creo que este tema, como introductorio de esta serie, va a ser un boom
y de verdad, porque es a donde uno empieza cuando uno es un empresario tradicional o un gerente tradicional. Uno es el que viene y dice, no, pues si la metodología es para ordenar, la metodología es para seguirla, eso es lo que me da a mí la guía y todas las defensas que le damos los que realmente no hemos visto esta otra cara. Entonces, realmente nos va a hacer una explosión mental en cuanto a empiezas a ver. Casualmente con un grupo de personas muy interesantes que estamos recibiendo. Se discutía hace un par de semanas lo de el éxito versus la innovación cuando estos son enemigos, porque cuando uno tiene éxito en la innovación y viene a ser prácticamente de la misma línea. Y yo creo que debemos de estar preparados para abrir nuestra mente y desaprender muchas cosas que ya veníamos como que muy, yo le digo así, en un corralito, ¿no? Queda tu pasarela donde te llevan, que ahí tienes que ir y tienes las barandas en las que no te puedes salir. Entonces, este enfoque de la innovación es totalmente disruptivo a lo que venimos pensando. Entonces, yo lo que invito es a que realmente desaprendamos el que la metodología nos encierra en algo y que hoy la innovación y este tipo de innovación, como lo plantea Walter, no solo en las clases y en los libros, sino nos viene a sacar de esa zona de confort, digo yo, porque a mí me sacó, sí, me sacó hace muchos años y me sigue sacando. Entonces, pues yo siento de que empecemos a escuchar a Walter y vamos a empezar a... Cosa, Johnny, para apoyar lo que estás diciendo, ya sabemos que nuestras metodologías son de toda la vida. Miren nuestro método de educación para jóvenes en el mundo. O sea, siempre seguimos el mismo patrón y los muchachos necesitan cosas nuevas. Las nuevas generaciones tienen más exposición a información que nunca, entonces necesitan otra forma de aprender. La metodología que aprendieron los maestros que tienen ahorita no es la adecuada. Por eso es que les está costando a los jóvenes aprender y por eso es que a ellos les está costando porque se agarraron una línea y no cambiaron, no innovaron, no siguieron estudiando, no siguieron aprendiendo nuevas técnicas. Y iba a decir metodologías, pero cambié la palabra por técnicas, pero no sé para dónde nos vas a llevar, Walter. Estoy listo a escuchar y aprender, porque a mí también me costaba. Es parte del vocabulario que debemos también hasta cambiar, porque en la formación corporativa nosotros estamos acostumbrados a, sí, ok, ya innovamos, y te lo pongo como ejemplo para darle el tiempo a Walter. Innovamos porque ahora damos formación corporativa por competencias, pero es otra metodología más adaptada y la queremos tropicalizar a nosotros. No es más que eso. Al final de cuentas, lo que hacemos es agarrar algo que alguien hizo y le funcionó y dijimos, ahora vamos a hacer formación corporativa por competencias, que las universidades corporativas. Entonces, y volvemos de una metodología que traíamos, ahora a otra metodología. Pero viene a ser siempre lo mismo. Al final de cuentas, volvemos a encarrilarnos en una nueva pasarela. Ahora, ¿sí? a mí no me choca porque yo no... La metodología, lo que he seguido son hábitos. Por ejemplo, para hacer toda esta publicación ya tengo la forma de hacerlo. Vengo, copio, distribuyo y hago las cosas. Eso ha sido mi forma. No sé si hay otra. Eso es en algo técnico. Lo que estoy haciendo ahorita es operativo. Publicar y todo eso tiene una estrategia, pero no un operativo. Pero ahorita vamos a aprender. Estoy listo, Walter. Aquí con tenedor y cuchillo para comer. ¿Listo? No, mira, hay unas cosas que son muy interesantes que ustedes acaban de mencionar con respecto a la metodología y me gustaría conversar un poquito sobre esas. Primer punto que cuando vos estabas mencionando, y Johnny también, que nos han enseñado que las metodologías son el camino correcto para poder hacer las cosas, de alguna manera, te cuento, Fernando, perdón, por las dudas que me están escribiendo algunas personas que aparece la pantalla negra cuando quieren ingresar. O no sé, que refresquen tal vez les voy a mandar, te voy a mandar un enlace de YouTube aquí en privado y que pueden entrar a YouTube. YouTube está funcionando, lo voy a revisar, déjame. Ok, lo voy a intentar. Lo que pasa es que ahora como estamos charlando todos juntos, entonces... Sí, no tengas pena. Igual te lo mando por WhatsApp si gustas. Ok.
Bueno. Entonces te decía Sí está que, funcionando YouTube. Ya verifiqué. Démosle. fíjate que hay como ciertas contradicciones con respecto a esto. Por un lado te dicen, no estudies de memoria porque eso está mal, ¿no? No sé si has escuchado ahora que te dicen, Y si que no estudias de tienes que memoria, memorizar, que es malo no tenés que memorizar. memorizar, no tenés que estudiar de memoria. Bueno, la pregunta es, ¿qué es un método? Si el método es justamente la exposición de una memoria autorizada corporativa. Eso es un método. Cuando vos recién dijiste, para poder ingresar a hacer todo esto, lo que hago es seguir estos pasos que ya están preestablecidos y me funcionan y lo hago rápidamente, estás aplicando memoria. Es decir, que lo primero que tenemos que aprender es que un método es una suerte de simplificar una memoria para que las cosas fluyan. ¿Correcto? Es decir, que lo que negamos, que es estudiar de memoria, las empresas lo toman como prioridad. Es decir, hay un discurso que te dice, no aprendas de memoria porque es malo, y en los hechos te dicen, usted tiene que aprender políticas, procesos, procedimientos, normas, todo lo que está establecido en la compañía, para que lo podamos evaluar por eso y decirle que usted se peina bien, es lindo, alto, que tiene un cuerpo divino y qué sé yo, y tal cual. Entonces, hay una ironía, hay una paradoja que es muy importante. Y te digo, mira, la paradoja educativa ocurre exactamente lo mismo. Pónganselo a pensar por un segundo. Te dicen, no a la memoria, a la creatividad, a la innovación, todos busquen ser creativos, etc. Hasta ahí el discurso es bonito. Y no te escucho, Fernando, ¿eh? No sé si estás hablando, pero no te escucho nada. Johnny, ¿vos me escuchás? Yo sí te escucho. Ah, perfecto. Fernando No, tiene apagado el perdón, solo micrófono. estaba, perdón, es que estaba grabando un video para subir a las redes de nosotros. Perdón. Ah, no, no, Dale, perfecto, dale. perfecto. Entonces, fíjate la ironía que tenés, ¿no? Entonces la profesora te dice, busquen en la nube, en Google, en Edge, en OneDrive, en Google Drive o en donde sea, en cualquier nube que tengan dando vueltas, busquen, correcto, información ahí. Y lo que estoy apelando también es a un informe hecho por otra persona, que es una síntesis de su desarrollo que pasa a ser mi propia memoria. Es decir, la memoria no la tengo en mi casa, pero la tengo en un pendrive, la tengo en un disco rígido, la tengo en la nube. Entonces, si yo quiero saber algo, entro, busco, saco información y muchas veces el gran problema que tenemos no es el concepto de la memoria. El concepto es que no sabemos cómo transitar desde la memoria a una reflexión. Es decir, estamos obturados en una cadena de complejidad informativa llena de datos que no sabemos ponerle límites, por un lado, y por el otro lado tampoco sabemos cómo reflexionar sobre ellos. Y el primer punto importante en la reflexión, en cualquier reflexión, es la capacidad que tiene la persona que está reflexionando de saber elegir qué información tomar, qué información no tomar, y cuál, digamos, cuál descartar, cuál tomar y cómo crear algo a partir de eso. Es decir, que este discurso de la memoria, que es malo, que no sirve, que va en contra de todo, es un discurso absolutamente irónico y falso, porque hemos cambiado justamente la memoria, la palabra memoria la hemos modificado por palabras más modernas y más lindas. La nube, método, proceso, políticas, entro Totalmente en mi cierto. OneDrive, entonces entro en mi Google Drive, entonces eso es memoria pura. Lo cual la memoria no está mal. Lo que está mal es no aprender a separarse de la memoria para encontrar caminos alternativos. Y si nos ponemos a pensar por un segundo, ¿qué es un método? ¿Qué es una política cuando nace de cero? Es un camino alternativo a la memoria. Es decir, esto ya no va más, hay que buscar otra alternativa. Entonces, el punto es que tenemos que aprender a distinguir entre la palabra placentera, la palabra estilista, la palabra o el concepto deseado frente a la realidad. La realidad es que seguimos viviendo en un mundo completamente inmerso en la memoria y la gente no quiere salir de allí.
Yo he tenido estudiantes, por ejemplo, no voy a decir el país, pero he tenido estudiantes en países avanzados, donde me han dicho, profe, ¿para qué voy a pensar si ingreso directamente en la nube y me resuelve todo lo que tengo? Exacto. Y hay un, estos de los Simpson. Dice, ¿qué estás haciendo, hijo? Le dice el Homero a la niña. ¿Cómo es que se llama la niña de los Simpson? Se me olvidó. Lisa. La cronología. Lisa Simpson. Lisa, le dice, ¿qué Lisa estás haciendo, Simpson, Lisa? no escuché. Estoy orando para pedir consejo. No necesitas orar, si pregúntale a Google, él te va a dar el consejo indicado. O sea, qué terrible. O sea, el valor ahora no tienes que sentarte y meditar. O sea, lo que está diciéndole es claro, te sentás a Google, le preguntas si tiene casi todas las respuestas, aunque estén malas, te da algo, la rapidez es lo que uno está buscando, no realmente lo correcto, sino que la rapidez. Es que ahí está el punto, Fernando. La respuesta no es ni buena ni mala. No tiene un condimento ético la respuesta. La respuesta es la apreciación que yo tengo con respecto a una realidad, a una pregunta. Pero la respuesta no tiene un condimento ético o malo, lo mismo que la pregunta. La pregunta no es ni buena ni mala. La pregunta es curiosidad y la respuesta es un camino. El que decide si ese camino es bueno o malo o si esa pregunta es adecuada o inadecuada es quien pregunta o quien absorbe la respuesta. Pero no podemos. Vos fíjate que lo que acaba de decir también es muy interesante, porque ¿qué es un método? Un método es la respuesta a algo. Si vos le preguntás a tu señora, ¿cómo se llama tu señora, Fernando, que siempre me olvido? Vane. Vane. De repente, o la esposa de Johnny, o mi esposa. ¿Cómo se llama la esposa de Johnny? Mía, Irene. Irene. No, sí, la esposa tuya, Johnny, no de otro. No, sí, la mía. Salvo que ¿Cuál de todas iba a estés decir? Tal diciendo vez que tenés varias mujeres al mismo tiempo, pero sí, bueno. eso es lo que acaba de decir. ¿Cuál Sí, de todas, sí, dijo? ¿Cuál de todas? Sí, ¿cuál de ellas? ¿No? Entonces, el punto, si vos te pones a pensar, cuando vos le decís, Vale o Irene, me enseñás cómo se hace un pie, cómo se hace un pastel, una torta. Ella te da una receta, ¿correcto? Y lo que te está dando es una respuesta, ¿correcto? Es decir, que un método es una respuesta. Entonces, vos después definís si es buena, mala, si te gustó, no te gustó, si la pudiste aplicar, no la pudiste aplicar. Esa es otra historia, aparte. El concepto es, básicamente, que un método es una respuesta. Entonces, las empresas lo que hacen con su gente es buscar que aprendan la respuesta institucionalmente aprobada. ¿Correcto? Una política, un proceso, un método, etcétera, es una respuesta institucionalmente aprobada que además tenés que memorizar para que te midan de una forma tal que tengas una aprobación a fin de año. En ese contexto, que ahora vamos a profundizarlo, te dicen, señor, usted tiene que ser creativo. Pero eso sí, la creatividad no puede exceder demasiado el procedimiento, no puede ser lo suficientemente costosa fuera del procedimiento, no puede tener varias variaciones importantes en relación al procedimiento, no tiene que parecer absurda, porque si parece absurda, entonces la cosa no funciona, y además de todo esto tiene que ser aceptada rápidamente por toda la gente. Si usted consigue esa idea, entonces usted es un fenómeno. Usted es alguien que realmente sabe mucho del tema. Entonces, frente a esa realidad, el director general de la compañía se da vuelta y dice, qué poco creativa es mi gente. Correcto, qué poco creativa es mi gente. Mi gente al final le pago porque piensen y lo único que hacen es aplicar respuestas. Entonces, en este juego, es un juego, a ver, yo quiero también plantear una forma, que pongamos las cartas sobre la mesa. Este es un juego absolutamente perverso, porque es un juego que te lleva a una paradoja en la cual, si aplicás la memoria, seguís trabajando y con premios, ¿no? Punto. Si te piden que salgas de la memoria, correcto, para ir hacia una idea, hacia un concepto diferente, tenés que tener la aprobación de todos, la aprobación de los recursos, el convencimiento de todos, y además de toda esa historia, te tiene que ir bien. Porque si te va mal, ya estás afuera.
Yo tenía un Entonces, jefe, Walter, que decía, ellos siempre en ventas, ¿verdad? Si vendiste bien, para eso te pago. Y si vendiste mal, es tu culpa. claro, Sí. tal cual. Y a ver, Fernando, ¿hay innovación sin equivocación? ¿Hay innovación sin prueba de error? No la No, hay. no hay. Entonces, en esta ironía, ¿qué hace la gente, Fernando? Lo que hace la gente es la inacción. ¿Y qué es la inacción? Es el riesgo que tenemos dentro de una corporación de no movilizarnos fuera de los procesos y de los métodos. Entonces, tenemos ese riesgo que es una, fíjate el concepto, es una inacción dentro del método. Entonces ustedes me dirán, pero Walter, dentro del método hay acción, claro, pero siempre dentro del mismo camino. Yo voy de una punta a otra todos los días, siempre dentro del mismo camino. Cuando yo repito algo permanentemente dentro de un mismo camino, llega un momento que estoy generando una no acción. ¿Por qué motivo? Porque todo el campo de la innovación se basa en encontrar acciones de supervivencia. Y una acción de supervivencia es ir encontrando justamente alternativas diferentes a lo que otros ya han encontrado. Nadie sobrevive con el método de otro. Todos sobrevivimos acomodándonos a la realidad o transformando la realidad. Y un método no transforma la realidad. El método es el resultado de haberse adaptado a una realidad que temporalmente funciona y están puestos ahí. Voy a poner dedo en llaga porque yo sé que muchas de las personas que van a escuchar esto ponen sus certificados de Scrum y todo ese tipo de cosas en su perfil. Y sé que algunas personas que son mis clientes, lo siento, o sea, solo voy a preguntar esto, pero ¿qué opinas de todo este proceso, yo nací en la época de calidad total. O sea, yo tenía como 20 años cuando salió lo de calidad total, 20, 19 años, no recuerdo bien. Salió lo de calidad total, después salió reingeniería, pero calidad total, el método Deming le daba vueltas y le enseñaba calidad total y colegios trataban calidad total y todo era calidad total. Y todos queríamos ir a Japón para calidad total. Era una metodología que estaba basada en un éxito que había tenido alguien y se daba seguimiento. Ahora está Scrum, que todo viene de lo mismo, de la misma olla, todo viene de la administración por objetivos, pues, o sea, fue algo que se le ocurrió a señor Peter Drucker hace mucho tiempo, pero ¿cómo debería ser el proceso? Yo ya me certifiqué, ya aprendí una metodología, ¿la tengo que desaprender o la tengo que seguir? O tal vez me puedes comentar algo, Walter, me interesa mucho sobre esto. Bueno, te doy unos comentarios. Y vos mencionaste tres cosas que son antagónicas. Mira, y ahí viene lo interesante de esta historia que vos estás planteando, que la verdad que hace mucho tiempo que no me lo planteaban algo así. Así que mis felicitaciones, la verdad que es muy, muy interesante. Cuando vos trabajás por dirección por objetivos, que lo desarrolló Peter Drucker, para ser más exacto, Peter Ferdinand Drucker. Viste que él siempre firmaba como Peter F. Sí, Drucker. ajá, era Bueno, que Ferdinand, es no sabía. Ferdinand porque no le gustaba su segundo nombre. Y yo cada vez que firmo Walter F. Torre, porque F es de Fabián, me gusta, pero Ajá. admiro mucho a Peter Drucker, por eso firmo igual Es el Walter maestro de F. Torre. maestros. Sí, Sí, Peter Drucker sí. fue increíble, increíble. Era abogado, increíblemente, ¿no? Sí. No, mira, me volví estudioso de Peter Drucker. Hasta compré películas, no sé dónde las tengo, de 16 milímetros, ya no las podía ver. Una serie dos series compré de él hace muchos años. O sea, yo era fanático de eso, tengo 5 libros de él todavía. Tengo hasta el último que escribió por ahí, que era la sociedad ay Dios, Postcapitalista. poscapitalista. Fue el último que compré, ya no volví a ver otro de él, eso fue el último que compré. O sea, estamos hablando de algo que nos encanta. Dale, Walter, no te interrumpo. No, al contrario, para mí esto es un diálogo, no es un monólogo. Pero cuando él plantea dirección por objetivos, que es un tema bastante amplio, bastante complejo, pero en términos muy simples lo que plantea es que hay un acuerdo entre las partes, no importa quiénes son las partes, donde definimos calidad, cantidad y tiempo. Yo quiero que vos hagas tal tema con tal nivel de calidad y en este tiempo de tema. Digamos, quiero que alcances este objetivo con esta calidad y con este tiempo. Y Peter Drucker planteaba que para hacer eso
había un cuadrante que lo desarrolló un filósofo francés en relación a dirección por objetivos, que no los voy a aburrir el día de la fecha con ese cuadrante, pero donde se plantea justamente esa realidad. Entonces, Peter Drucker plantea que hay mucho tema de indicadores y objetivos. A la misma época que fue en la década del 50, es decir, cuando sale Peter Drucker con su libro más famoso que La gerencia, tareas, responsabilidades y prácticas, que fue el libro más famoso de Peter Drucker, en la misma época sale un libro, un poquito más adelante, un libro de Edward Deming que se llamaba Out of the Crisis, ¿no? Fuera de la crisis, que fue el libro más famoso de Edward Deming, donde él plantea 7 principios. Y de los principios que plantea, como se llama Edward Deming, hay un principio que se opone a Drucker, es decir, no hay que medir, hay que autogestionar, ¿correcto? Pero sí ambos coincidían en algo que era muy interesante. Que Peter Drucker pone una frase en su libro en la década del 50 que es justamente, ya no habla más de empleados, sino habla de trabajadores del conocimiento. ¿No? Trabajadores del conocimiento. Sí, yo recuerdo eso, ajá. Entonces, cuando habla de trabajadores del conocimiento, del aprender y todo lo demás, ahí también coincide con algo con Deming, pero tenían ese choque entre los dos. Cuando Deming plantea el famoso PDCA, que en realidad no le corresponde a Deming, sino a su maestro Walter Shewhart, Deming lo popularizó, pero quien lo desarrolló fue su maestro Walter Shewhart. Esto no le quita mérito a Edward Deming bajo ningún punto de vista, ¿no? El que lo populariza, vos fíjate que él lo que plantea son criterios. Planificar, hacer, chequear ¿cómo se llama? Revisar, ¿no? Verificar. El PDCA. Verificar, el PDCA. Y entonces verificamos y arrancamos de vuelta con todo el ciclo. Y Peter Drucker lo deja abierto en esta dirección por objetivos que plantea justamente allí. Entonces, el punto es que cuando vos me hablas de Scrum, correcto, tanto Peter Drucker como Edward Deming, para la época que ellos escribieron, estamos hablando de 50, 60, 70, Peter Drucker escribió prácticamente hasta fines de los 90, cuando muere, justamente Peter Drucker creo que nació en 1920, si no recuerdo mal, o por ahí, 1918, 1900, por ahí. Nació en estos momentos, no recuerdo memoria. Pero cuando trabajan los dos, recordemos que en aquel momento todo el contexto era un contexto muy vinculado a lo predictible y al largo plazo y al mediano plazo. Es decir, fíjate que Edward Deming coloca todo esto en Japón, que hoy en día están vendiendo casas a 100 años. Es decir, fíjate el contexto predictible que tiene Japón. Correcto. Es decir, compra la casa Johnny hoy y la termina pagando el bisnieto de Johnny. 100 años ¡Qué poderoso! Ajá. Para dar una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Y en Estados Unidos el largo plazo hoy son 5, 6, 7 años, 10 años. Acá me corrige Gustavo, en 1909 nació 1909. Peter Drucker, en Viena, sí, tal cual. Y falleció en Claremont, California, que yo tengo una anécdota de un profesor amigo mío que se fue a Claremont, a California, solo para entrevistarse con Peter Drucker. ¿Y lo hizo? Y sí, lo buscó en aquel momento por guía telefónica, lo fue buscando, solo Peter Ferdinand Drucker, hasta que lo ubicó. Y cuando lo ubicó, la anécdota, profesor acá de Argentina, que Peter Drucker le dice, bueno, véngase a casa. Y cuando va a la casa de Peter Drucker lo recibe con unas chancletas, con unas hojotas, un pantalón corto y una t-shirt. Y le dice, doctor, por fin quiero verlo. Entonces ingresan a la casa de él como es cuando ingresa a la casa de él, él empieza a hablar de literatura. Profesor, usted puso esto, puso aquello. Y él le dice, tranquilo, vamos a hacer lo que mejor sé hacer. Entonces le dice, bueno, espero. Entonces apareció con un café irlandés, con un poquito de whisky.
Dijo, esto es lo que mejor sé hacer. Tome. Y Peter Drucker le sirvió el café. Si lo hizo él y si lo sirvió. Correcto. Y hablaron de cualquier cosa menos de literatura. Genial. Menos de management. Ay, mira, ahora que no podía uno documentar esas cosas, ahora se hubiera agarrado un teléfono uno y se toma 10 selfies con Peter Drucker, imagínate si hubiera sido fascinante. El punto fue que la esposa le sacó una foto en ese momento con la cámara ¿te acordás que tenían las cintas? No me acuerdo. Sí. Con rollo. Ajá, rollos. Y le salió mal la foto, así que no tiene... no tiene documentado nada. No tiene documentado nada. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, volviendo al concepto de Scrum, el punto es que Scrum, como toda metodología, yo no puedo decir que es mala, ¿correcto? Scrum trabaja sobre metodologías menos predictibles, más de corto plazo, y tiene varios condimentos que no voy a hablar de eso, pero el punto fundamental de todo esto es si con el tiempo vos empezás a pensar en Scrum como la única forma de pensamiento, entonces sí, ahí comienza tu deterioro intelectual. Digo Scrum, digo en Itkin tenemos nuestros propios criterios, que yo mismo, cuando los explico mis criterios, capaz que Johnny hizo el profesorado con nosotros, yo mismo les digo a ellos, ojo con esto, porque tiene estos problemas y este problema, y yo mismo los refuto, ¿correcto? Buscando cosas diferentes, ¿no? Permanentemente. Johnny me conoce hace muchos años y sabe que siempre hablo de cosas distintas e incluso refuto lo que dije hace 2 años. Digo, ¿se acuerdan lo que dije hace 2 años? Bueno, olvide, está mal, vamos por otro camino. Correcto, permanentemente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si un método, cualquiera sea el método Fernando, el método Johnny, el método Gustavo, el método Walter, el método Peter Drucker o el método Deming, es mi única forma de pensamiento, ya estoy sesgando mi percepción. Por lo tanto, acá viene otro concepto interesante con respecto a los métodos, Fernando. Si nos ponemos a pensar esto por un segundo, ¿qué es un método, Fernando? Entre otras definiciones que podemos dar. Un método es la síntesis del pensamiento de un tercero que yo aplico. Cuando yo método, alguien lo hizo y le funcionó y lo estás aplicando ahora. Tal cual, pero es la síntesis de su pensamiento. No es todo su pensamiento. Por eso un científico dice, después de 30 años de analizar esto, llegué a esta conclusión. A ver, vamos a pensar en Albert Einstein. Dice, bueno, yo llegué a la teoría de la relatividad. Bueno, son 3 letras. E igual a m por c cuadrado. Decimos, wow, qué fácil. Sí, pero le ocupó 10 años. Sí. Así es. ¿Se entiende? Por ejemplo, dicen, bueno, Scrum. Bueno, pero los que crearon Scrum, que en realidad no fueron los norteamericanos, fueron dos japoneses, Nonaka y Takeuchi, fueron los 2 que crearon ese concepto. En realidad no el concepto de Scrum, sino el concepto de gestión del conocimiento explícita e implícita que se aplicaba en Scrum como concepto base. Esa gente estuvo años desarrollando eso. Si hubo tablero de comando, Kaplan y Norton estuvieron años desarrollando un tablero de comando. Entonces, uno que toma la síntesis del pensamiento, es como cuando vas a ver una pintura famosa, ¿correcto? Vas a decir, voy a ver una pintura de Picasso, por ejemplo, ¿correcto? El tipo pensó, diseñó en su cabeza y después pintó, o fue un momento de inspiración, que quizá le ocupó 4 o 5 días, claro, o de locura, que quizá le ocupó 4 o 5 días, o le ocupó años, como fue, por ejemplo, en el caso de ¿cómo se llama?, de Leonardo da Vinci cuando hizo la Mona Lisa, que no le creo que tardó 4 o 5 años en pintar la sonrisa porque no estaba de acuerdo con ninguna. Bueno, ese proceso de pensamiento, de desarrollo, cuando vos llegás al método final, el método te cercena, te coarta ese desarrollo. A vos te pasan el final. Por ejemplo, vos tenés en estos momentos un headphone, igual que yo. ¿Va bien hasta aquí? Bueno, para desarrollar este aparato, que hoy es común, pero que en algún momento fue algo fantástico, capaz que tuvieron 3, 4 años desarrollándolo hasta llegar a este concepto. Pero a vos te llega el concepto, vos te lo ponés y funciona. Pero si uno no sabe todo lo que pasó detrás de.
Ese es el punto. Eso no te lo cuentan. Entonces el método es un pensamiento de un tercero que sintetizó para que gente que no le gusta pensar lo aplique. Sí, solo lo pones a interesar. Y yo creo que también dentro de la organización nos pasa eso. O sea, tenemos que seguir ciertos procedimientos. A mí se me recuerda una gerente que una vez yo le pedí algo y me dijo, la política dice claramente, o sea, la política era para decirte no, porque no querían que pensaran más allá de... Tal cual. Es más, como ella no piensa más allá de eso, te obliga a vos no pensar más allá de Y eso. sigue sucediendo. Ahora, Por supuesto. una cosa importante, hablemos de un modelo. El modelo yo lo dibujo, que es una metodología, pero lo diferencio un modelo de una metodología. Bueno, ahí estamos hilando en un campo finito, pero es interesante poder plantearlo. Si vos me decís cuál es la diferencia entre modelo, método o metodología y proceso, por ejemplo, un modelo lo que hace es mostrarte un conjunto de criterios generales en relación para poder aplicar. Si yo digo, por ejemplo, un modelo, yo puedo explicarte Scrum o calidad con un modelo. Y el modelo es justamente parámetros generales para continuar, para seguir. Por ejemplo, veamos un modelo empresa, ¿correcto? Tradicional, no veamos las modernas. Tradicional, ¿qué es? Es una estructura que tiene estrategia, políticas, normas, procedimientos, cultura, sistemas de medición. Es un modelo general, ¿correcto? El modelo, ¿cuál era? Hasta hace no más de 50, 60, 70 años. Los modelos organizacionales eran los modelos traídos de lo eclesiástico y de lo militar. Es decir, el de arriba piensa, da una orden y todo el mundo ejecuta la orden. Por eso es un organigrama, es una escala descendente de jerarquías. Es un modelo. Ese modelo, ¿qué tiene? Vos lo podés modificar de acuerdo a lo que vos consideres. Cambias esto, sacas esto, pones aquello, ¿correcto? Vos lo podés moldear, por eso es un modelo, porque lo podés moldear, lo podés rediseñar. El método es es un sistema más cerrado. Acá la diferencia entre modelo y método y proceso es la capacidad de permeabilidad que tiene cada uno de los sistemas. El modelo tiene una permeabilidad mayor, el método tiene una permeabilidad menor y el proceso tiene una permeabilidad menor a menor, cada vez más pequeña. Y el procedimiento prácticamente no tiene permeabilidad. Es esto. No te podés mover de ahí. Correcto. Fíjate, por ejemplo, el procedimiento es la ejecución, o sea, colocar la cámara para que te quede arriba de esto. Y ese es un procedimiento que tenés que seguir y no hay otra forma para que las cosas salgan bien. O sea, no lo tenés que cambiar. Lo que sí es que puedes cambiar todo el proceso para tener un procedimiento diferente para para cumplir el nuevo proceso. ¿Lo dije bien? Tal cual. Vos el procedimiento lo cambiás, pero ¿quién lo cambia el procedimiento? Lo cambia alguien que tiene poder para poder hacerlo. No significa que sepa cómo hacerlo, digo que tiene poder para poder hacerlo, que son dos cosas diferentes. ¿Va bien? Porque una cosa es tener poder y otra cosa es saber cómo hacerlo. Pero el punto fundamental acá, estimado Fernando, es que el punto es que vos tenés que trabajar con modelos de permeabilidad. Entonces, un método tiene poca permeabilidad, un procedimiento tiene muy poquita permeabilidad y un modelo tiene mayor nivel de permeabilidad. Lo puedes ir modificando. Pero queda la permeabilidad del sistema. Lo da tu capacidad de pensamiento, tu capacidad de encontrar alternativas. Si no, todo sistema es poco permeable. Una organización le da permeabilidad justamente a su sistema cultural, su gerente general. Miren, lo estoy hablando con una empresa en Ecuador. Doy un ejemplo para entender, ¿no? En esta empresa en Ecuador, el gerente general es un tipo súper permeable. Busca ideas permanentemente, innovar, etc. Pero los accionistas de la compañía no son permeables. Entonces, todas las ideas que él lleva para apoyar, para hacer, etc., todas automáticamente los accionistas se lo bajan. Dicen no. Entonces, claro,
llega un momento que él está cansado y dice, no sé qué hacer. Me piden que haga cosas nuevas, me piden que busque otra cosa, me piden esto, me piden aquello, yo busco y cada vez que leo, no, 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 no. ¿Qué Entonces, haces con eso? Me pasa a mí con algunos clientes. Mira, hay que ejecutar esto que no, yo no le veo cara, yo no le veo, o sea, no logras, ¿es la idea o es la forma en que la transmitís? Esa es otra cosa. son dos cosas, mira, las dos cosas que vos acabas de decir son importantes. La primera es que, acordate cuando vos tenés una idea, Fernando, insisto con lo que arrancamos cuando hablamos, cuando vos tenés una idea, estás temporalmente desfasado del otro, estás como en un mundo paralelo. Vos ya fuiste hacia adelante, buscaste alternativas, te sumiste un absurdo, lo aceptaste, un montón de condiciones que el otro ni siquiera pensó. Entonces, cuando vas a plantear una idea, en primer lugar ya partís de un paso hacia atrás. ¿Cuál es ese paso hacia atrás? Que buscaste un absurdo hacia adelante, es decir, que hay un choque de lógicas ahí en primer lugar. Hay un choque de lógicas. Si el otro quiere interpretar con una lógica establecida y antigua, lo que vos estás planteando como un concepto absolutamente nuevo. Fíjate en Facebook, Twitter o cualquiera de esos. Son conceptos totalmente nuevos. Y ahora hay otros conceptos. Por ejemplo, ahora acaba de sacar, vos fíjate lo que son, ¿no? Cómo las redes sociales se intentan copiar. Viste que ahora YouTube acaba de sacar el Short, que es el Reel que tiene Sí, Instagram. sacaron, ajá. Ni ¿No? ellos mismos, no hay innovación en las redes, casi todos hicieron historias, casi todos hicieron lo mismo. No hay cosas nuevas, o sea, solo lo encontrás ahorita. Por ejemplo, entramos con Johnny, es que les queremos proponer a toda la comunidad. Los señores de Spotify hicieron su Clubhouse, que es la verdad, y ahora puedes hacerlo transmitir en vivo. Lo único que ellos tienen la modalidad de lo que lo puedes grabar, lo que no se puede hacer ni en Clubhouse ni Twitter Space. Pero es lo mismo. O sea, solo lo que tenían es el público y no se les ocurrió nada nuevo, implementaron lo mismo. Porque, mira, justamente ocurre que cuando hay ideas nuevas en el mercado, más allá de copiarlas, que es lo normal, hay un proceso también de maduración. Es decir, sale algo nuevo, todos lo tienen que probar, lo prueban, lo miran, etcétera, hasta que llega un momento que llega a un nivel de maduración que alguien dice, se me ocurre algo superior. Y así arranca, correcto. Por eso te decía, muchas veces no es solamente cómo vender una idea, que tiene, ojo que tiene mucha importancia el cómo vender una idea, ¿de acuerdo? Pero también tiene mucho que ver, el tema de la idea en particular. La idea en particular, siempre estás desfasado temporalmente. Siempre las personas que tienen una idea siempre están un paso. Por eso es lo que hablamos en algún momento. Fíjate que cuando alguien tiene una idea lo llaman loco, suicida, insano. Correcto, porque tiene una idea totalmente distinta. Ahora, cuando esa idea funciona, te convertís en un genio, en una persona que no fue justamente entendida en su momento. Y hay muchos de estos, hay muchos. Hoy estamos hablando del arte, ahí se me ocurre pensar cuando Goya pintó la maja desnuda, por ejemplo. La pintó hace 500 años atrás. Imagínate pintar una mujer desnuda hace 500 años atrás. Iba contra todo el pronóstico de belleza, de Sí. relación completo. De hecho, casi le cuesta la vida a Goya el pintar una mujer desnuda. Otro ejemplo, bueno, ahí te digo, por ejemplo, cuando no quiero equivocarme, pero cuando cuando Rockefeller es dueño de los transportes públicos, en particular se hace dueño del ferrocarril, porque como Rockefeller tiene un monopolio con el petróleo, las leyes antimonopólicas de Estados Unidos le dijeron, señor, usted no puede tener un monopolio. Entonces tuvo que abrir un poco el juego. Dijo, bueno, fenómeno, no hay ningún inconveniente. Fue y compró los ferrocarriles. Los ferrocarriles eran por donde iba el petróleo. ¿Se entiende el concepto, no? Sí, sí, Entonces, sí. no me deja jugar con el Sí, petróleo, listo, entonces compro los ferrocarriles. Entonces, cada vez que un competidor de él quería vender petróleo, tenía que pasar sí o sí por él. Entonces Sí, él sabía él cuánto le ponía vendía, el precio y todo. todo. Pero, ¿qué pasaba? En un momento determinado hay un choque
de ferrocarriles. Entonces toda la gente le quería echar la culpa a Rockefeller para que baje su imagen pública, baje un montón de condiciones, como para poder justamente meterse en ese mercado. Y contrata a un señor que se llama Ive Lee. Mira lo que me hiciste recordar, ¿eh? Mira las cosas que me está haciendo recordar. Contrata a un señor que se llama Ive Lee. Y Ive Lee le dice, bueno, tenemos que dar una conferencia pública con respecto a este tema. Rockefeller lo mira y le dice, ¿cómo? Sí, una conferencia, vamos a explicar el problema. Usted está loco, ¿cómo vamos a poner adelante de todo el mundo las cámaras, de todo? ¿Qué nos pasó? Y Ive Lee fue el primer conferencista público, es decir, fue el primer relacionista público de Estados Unidos. Abrió las cámaras y explicó el proceso y explicó que la culpa había sido del maquinista, no del sistema. ¿Correcto? No sé si fue a propósito, no importa. La cuestión que detrás de eso, cuando Rockefeller aumenta su imagen pública, que era un hombre odiado, aumenta su imagen pública. Increíble, ¿eh? Claro, y después Ive Lee redobla la apuesta y le dice, ¿sabes qué tenemos que hacer ahora? Enseñar a la gente a que no cometa errores. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a crear algo que se llama Fundación Rockefeller. Usted quiere estudiar, lo ayudamos. Usted lo vamos a ayudar. Y ahí aparecen las fundaciones. Ive Lee fue el que creó toda esa parte con Rockefeller. Todo eso. No tenía ni idea, fíjate. Fue un adelantado en la época, por lo menos 50 años. Sí, por eso la historia hay que estudiarla. A estos sujetos hay que estudiarlos. Sí, todo lo que se generó alrededor de... Muy interesante. Son sujetos, lo que pasa es que la historia no te habla de ellos, te habla de Steve Jobs, te habla de Bill Gates, no, y te habla de... Hay una secuencia que se llama Los Grandes de la Historia que hizo History, que lo pueden encontrar por ahí. Ahí hablan de todos, pero no llegan hasta ahí. Llegan hasta el periodo donde lo demandan, y separan la empresa y no dice qué pasó después, pero dentro de eso hay cantidad de cosas que estudiar. Tengo por ahí, bueno, no estoy de mi lado, tengo cantidad de libros de esas cosas y he aprendido muchísimo de esas grandes mentes. La verdad es que tenían recursos ilimitados, Walter. Entonces eso les permitía pensar, estar libres de cualquier otra cosa para pensar. ¿Crees que eso era? Hablemos de esto que estás diciendo de la restricción. Como ellos están hasta arriba en la cadena alimenticia, o sea, ellos son devoradores, un Rockefeller, un Carnegie, eran devoradores, o sea, ellos estaban hasta arriba, les daba tiempo para pensar eso. Pero ahora hablemos de un gerente que está en su día a día, tiene que manejar 12 personas, encima tiene que dar resultados sobre sus procesos, sobre sus ventas, sobre la administración, sobre libros. Entonces viene y tiene que dar resultados, pero también, como está en el día a día, no le da tiempo a innovar. Entonces, por eso es que encontramos una metodología. O sea, estoy regresando, perdón, pero eso es para todos los que nos están escuchando, ¿sí? Entonces yo vengo y me compro mi metodología, me meto una certificación de la X que salió ahorita, que es muy interesante, me meto para aprender qué más puedo hacer. Entonces, cuando yo llego, empiezo a ver lo que alguien más hizo, tengo todo sobre la mesa, todas las nuevas ideas que ellos han promovido, que han desarrollado en años, y digo, esto es lo que voy a agarrar, esto voy a implementar. Eso es lo lógico, Walter. Por eso es que yo vengo y me certifico en esta habilidad. Pero eso, lo que estoy entendiendo ahorita es que solo me va a hacer cenar. ¿Cuál debería ser entonces el proceso para hacerlo? Bueno, el problema de los gerentes en general y de casi todos los colaboradores de una compañía. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gran amigo acá de San Juan, de Argentina. ¿Cómo estás, Carlitos? Y aparte, futuro profesor de Ipkin también. Está haciendo su profesorado. El punto, y nuestra gran amiga Rocío Mesen, amiga en común también de Costa Rica. Hola Rocío, que también está haciendo profesorado. Sí, también. El punto fundamental en esto es pensar que ¿por qué se compran metodologías? A mí lo que me asusta es por qué esa tendencia a comprar metodologías, más que en primer lugar por qué no piensan. Y si vos te pones a pensar, Fernando, por un segundo, los gerentes están atrapados en 3 o 4 condiciones fundamentales. Primero, están atrapados en el pasado. Como me decís, Walter, pero ¿cómo en el pasado? No puede ser, es imposible. Bueno, y te explico por qué. El pasado es lo que nosotros llamamos urgencia. La urgencia es ese conjunto de errores que no han sido posibles resolver en un momento determinado y que se acumularon en el tiempo. Entonces, cuando se acumulan en el tiempo,
el punto es que uno tiene que resolverlos. Y resolver una urgencia significa que está resolviendo algo siempre que es pasado. Nunca resolves una urgencia futura. Siempre resolves una urgencia que está en el límite del pasado, en tiempo pasado. Fíjate que cada vez que tienes una urgencia, decís, que ¿por qué no se resolvió antes? ¿Qué pasó que esto se dejó estar? Bueno, eso es una urgencia. En segundo punto, están atrapados por su imagen pública. Es decir, si tienen ideas innovadoras y les sale mal, entonces bajan su imagen pública. Entonces, si ellos actúan sobre una metodología que es probada y la metodología sale bien o sale mal, entonces si sale mal, sé a quién culpar, porque la metodología está probada, funciona, etc. Entonces sé que si aplico y sale mal, puedo desligar mi culpa por otro lado. Segundo, también están atrapados en general por la dinámica del día a día pero acá viene el punto fundamental. Entre la urgencia y como te decía recién, entre la urgencia y su imagen pública, también hay otra dinámica que es muy importante, que es la dinámica de la indiferencia. ¿Qué significa la indiferencia? La indiferencia para mí es uno de los factores más corruptivos que hay en las organizaciones, más corruptos que hay en las organizaciones. ¿Y qué significa? Que dejo naturalmente los problemas y errores que corran en la empresa como si no fuesen míos. La indiferencia hace naturalmente que todo se complique porque nadie pone voluntad en solucionarlo. Entonces llega un momento que eso explota y los jefes, gerentes, directores tienen que salir a resolverlo. Entonces en el campo la indiferencia está metido también ahí. Entonces, y podemos agregar varias cuestiones más. El punto es que si yo estoy metido en ese campo permanentemente, el mismo sistema me va bloqueando para poder encontrar alternativas diferentes. Me va bloqueando para poder pensar. Me va bloqueando para poder, para poder pensar. Entonces, por lo tanto, tengo que actuar. Y siempre la actuación en general de los gerentes, los jefes, etcétera, siempre es una actuación que está definida hacia atrás. Está resolviendo cosas que no se resolvieron. No está pensando hacia adelante. Y ahí están atrapados, entonces no pueden salir de esa condición. Entonces aprenden a gestionar bien lo que hacen mal todo el día. Repito esto, aprenden a gestionar bien lo que hacen mal todo el día. Lo que hace mal todo. Y también hay indiferencia que estás viendo que en un departamento están haciendo algo, pero no me toca a mí. Y si le digo, me voy a cargar más de trabajo. Entonces, eso lo que dices es que eso es corrupto, o sea, es la indiferencia social, no hay una conciencia de que una cosa está amarrada a la otra. Y por eso es que, bueno, quiero amarrarlo a la innovación. Por eso es que no digo nada, porque yo tendría que cambiar de mentalidad. Porque su cultura no le permite decir, bueno, voy a cambiar yo lo que estoy haciendo. Es complicado. Se vuelve eso, cultural. Y es eso lo que pasa, se vuelve cultural y entonces ya se hace un ciclo vicioso dentro de las organizaciones. Sí, vieron el comentario de Rocío que decía que en el pensamiento es contracultural. ¿Por qué? Porque adaptamos tanto o adoptamos tanto esas metodologías enlatadas, y yo le llamo que son enlatados que vienen, que solo los agarramos y los queremos abrir y adaptar. Nunca es lo mismo lo que ya viene preparado por otros y que a ellos les supo bien pero fue, como dice Walter, el resultado final de que a ellos les funcionó. Sí, y nosotros queremos que nos funcione, queremos tropicalizarlo, porque es muy bonito. Decían, no sé si les ha pasado, hay gerentes de empresas que dicen, tropicalicemos eso para que lo adaptemos a nuestra cultura y lo hagamos ya propio y sea parte de nuestro día a día. Entonces, a mí me da mucha risa porque al final de cuentas queremos que nos funcione porque está la metodología, está el método y está el proceso. Al final de cuentas, queremos que
O sea, y el modelo que hablaba Walter, o sea, son conceptos que parecieran que vienen de lo mismo, metodología, método, modelo, No. y lo queremos meter en un proceso y lo apretamos hasta que se acomode. Al final de cuentas, eso es simplemente no querer pensar eh, que podemos hacer las cosas de una manera diferente y más práctica. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien viene y lo propone? ¿Sí? No, así no se hace aquí, porque aquí funciona de esta Ya, manera y tenemos que ¿sabes? seguir Todavía peor, nuestro eso ya lo proceso. probamos una vez, eso ya lo probamos y no funcionó. ¿Y hace cuánto Sí, lo probamos? Hace 5 años. Las condiciones eran distintas, o sea, todo ese tipo de cosas son las que vienen y afectan el proceso. O sea, pero el proceso, no sé, ya, ahora ya ni sé qué concepto usar, que afectan, sí, que afectan nuestra administración, no sé, nuestros resultados. O sea, sobre esa base me coloco, no sé, hay comentarios, hay más comentarios acá. sí, Gustavo está diciendo Sí, algo. dice, sí, aquí dice, a naturalizar el error, ¿qué error? A Claro, tal naturalizar el cual. error, sí, descartamos la innovación, sí, lo Sí, naturalizamos. Yo me recuerdo en un banco, estuviste en banco, yo me recuerdo que estaba en una caja y yo atendí más personas de las que tenía que haber atendido. Cuando les digo atendí más personas, más o menos un 50% de las que podía atender porque ya no había más gente. Llegó mi compañero y me dice, mira, no nos claves, vas a tener una diferencia. ¿Cómo así? Vas a tener una diferencia, porque aquí atendemos cierto número de gente y si no nos van a poner más. Así que hazme el favor, Patojo, ponete en orden o vas a tener una diferencia. Yo vi que me estaba amenazando. Vaya, le dije, y me quedé callado y atendí el número de personas, me tardaba más con la gente. Y eso que yo estuve en la época de había visa. O sea, alguien checaba la visa y llegaba ahí. Y a mí hasta me da tiempo ir a ayudar en visa. O sea, es exactamente lo que están diciendo ustedes. Es todo y un tema, estamos tan porque acostumbrados a eso, es que lo Sí. vemos natural y lo vemos eficiente. ¿Por qué? Porque no vemos más allá de lo que ya alguien dijo que así se hace. Y entonces así puros como puras ovejitas siguiendo el mismo camino, siguiendo los Sí. mismos pasos, y entonces no le damos lugar a la verdadera innovación, porque hay una diferencia también en ser creativos y proponer ideas nuevas o ideas que se le ocurren a alguien, a la verdadera innovación. Porque ahí eso es otro rollo que creo que lo vamos a tener en otro tema, pero volviéndolo a lo que comentaba Gustavo, sí, lo naturalizamos, lo hacemos tan propio que al final de cuentas ya el innovar o el querer hacerlo distinto, pues ya no va y mejor no lo hagas patojo, como decía Fernando, ya que hay una nos metes en cuestión, clavo. para agregar algo a lo que decía Johnny, hay una cuestión que en Ipkin yo lo llamo obviedad, ¿no? Es para explicarlo de una forma simple. Cuando alguien ve, hay una diferencia enorme entre lo que es diferente y lo que se considera opuesto. Lo diferente uno no le presta atención. Dice, la otra persona es diferente, es más alta, más baja, más flaco, más gordo, tiene más dinero, tiene menos dinero, sabe más del tema. Por ejemplo, Fernando nos está ayudando mucho con el tema de redes, que es un genio en ese tema, ¿correcto? Me es diferente y lo diferente no lo cuestiono, por lo tanto me es indiferente. Pero cuando yo lo veo como opuesto, como algo que está vinculado a lo otro que no comprendo, entonces ahí la cosa tiene otro color. Ahí le empiezo a prestar atención. Nos han enseñado que hoy todo es diferente y por lo tanto todo es indiferente. Si es hombre es indiferente, si es mujer es indiferente, si es travesti es indiferente, si es transexual es indiferente, si es alto es indiferente, si es bajo es indiferente. Si Sí, es, ¿se sí, sí, entiende el sí, concepto? ¿Correcto? sí, 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 Y es todo es indiferente. Entonces, sí, la diferencia, el aceptar la diferencia como algo natural, hace que la relación con los demás o con el otro o con la cosa se vuelva indiferente. Como Johnny comete un error y nadie le dice nada, entonces yo cometo un error y nadie me dice nada, Fernando comete un error y nadie le dice nada, entonces el error es la diferencia que es indiferente a nuestros ojos.
no es lo otro que está opuesto a nuestra forma de pensar. Es un error si va en contra de nuestra cultura. Listo, pensémoslo. Esta cuestión fundamental es lo que hacen los métodos. Si está fuera del método, es indiferente. Sí. Si se opone al método, entonces hay que prestarle atención. Una locura total, pero las empresas lo hacen. Y en ese espectro... Nosotros mismos lo hemos hecho, hacemos nuestro propio método y nos basamos en eso y creemos que no hay otra forma de hacer las cosas. Por supuesto, por tanto, lo Porque nos diferente... acomodamos. Claro, Sí, así es. claro. Por eso es todo un tema interesantísimo para hablar de los métodos. Yo le dediqué 3 libros, ¿no? Para explicar estos temas, pero, Ufa. sí, pero es un tema muy, muy interesante, muy interesante. Ya llegamos a la hora. Yo quiero seguir hablando más porque sé que tenemos mucho que aprender con ustedes dos, pero creo que ya va siendo la hora. Muchísimas gracias por haber creado esto. Vamos a trabajar muy duro en esto y vamos a seguir aprendiendo aquí con Walter y con Johnny. Vamos a estar el próximo jueves hablando de un nuevo tema. Ahora yo les voy a pedir, por favor, aquí les dejé un enlace para que ustedes se registren. Si se registran en este enlace, nosotros les vamos a estar enviando cada semana el programa para que ustedes estén al tanto y que no se les pierda. Se lo vamos a enviar por correo para que nos acompañen en esto. Y por favor, les pedimos que compartan esta con sus amigos porque estamos aprendiendo de innovación, ¿sí? Vamos a aprender mucho de esto. Pueden buscar en las redes sociales a Walter Fabián Torres y a Johnny Galo. Johnny es bien fácil encontrarlo. Miren cómo se escribe su nombre. Ahí lo vamos a poner en grande. Espérenme, se los voy a poner en grande. Espérenme, por acá esta marca. Acá está en pantalla. Acá. Sí, ahorita lo ponemos. Ahí está en grandote. Hasta nos vamos a poner aquí en grandote para que los busquen así como aparecen en redes, para que ustedes los busquen y nos acerquemos y les saludemos. Son tan amables como ustedes los están viendo acá. Muchísimas gracias a ustedes dos por habernos acompañado hoy. Creo que valió muchísimo la pena, aprendí muchísimo y ustedes también. Johnny, ¿ibas a decir algo? Sí, hay un libro que se los recomiendo y se llama La inteligencia no es un método. Sí, de un muy amigo mío, y vamos a ver qué podemos hacer, porque realmente, y ese es el número 1, porque hay un número 2 también, que en la página de Ipkin pueden buscar. Yo aquí les voy a poner los enlaces de eso. Ese libro es como introductorio porque te empieza a cuestionar el pensamiento tradicional, diría yo, que es la forma que nos han enseñado. Por eso al inicio decía, vamos a tratar de desaprender lo que ya hemos venido trabajando en nuestros métodos o en las metodologías que nos han enseñado corporativamente para poder salir de eso y entonces empezar a realmente ver la innovación desde el otro punto de vista como un aliado corporativo estratégico que hoy por hoy deberíamos de tener. Y entonces en la formación corporativa estamos tratando de integrar todos estos nuevos conceptos que son disruptivos totalmente al pensamiento tradicional para que podamos empezar a realmente generar esos pensamientos estratégicos, esas ideas innovadoras realmente para poder hacer la diferencia. Así es que vamos a tener más de esto, vamos a ver qué hacemos con estos libros, son de Walter, también él ha escrito ese y otros más, para ver qué podemos hacer e ir dándole a nuestros amigos que nos acompañan algo que en lo que puedan ir teniendo como, no un método, no un nuevo método, porque no es un nuevo método, sino abrir nuestros pensamientos, que eso es lo importante. Muchísimas gracias, Johnny. Gracias, Walter, de verdad. Les agradezco muchísimo el tiempo. Gracias a todos los que hoy estuvieron con nosotros. Por favor, compártanlo, por favor, regístrense, porque tenemos mucho más y vamos a aprender sobre innovación. Y yo creo que eso va a cambiar nuestras vidas increíblemente. Un fuerte abrazo a todos. Lo mejor para todos, éxitos y buenas ventas y que pasen un excelente resto de semana. Adiós. Gracias.